entrevista. Se encuentra ya con nosotros José David Vera, pertenece al Frente Ciudadano por el Sí, vocero justamente de la campaña del Sí frente a esta consulta popular y referéndum 2025, a la que por cierto nos someteremos el 16 de noviembre de este año. José David es doctor en leyes y vamos a hablar acerca de esta consulta popular. Yo quisiera iniciar, ya que su antecesor, José, estábamos conversando acerca de una asamblea constituyente, quisiera conversar con usted, que es un poco más experto en derecho, acerca de qué implica una asamblea constituyente, qué pasaría si gana el sí en esta pregunta específicamente. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, estimada Brillet, muy buenos días a todos nuestros televidentes, gracias por el espacio. Bueno, lo que implica la constituyente como tal es una reforma a las leyes, a la constitución actual del 2008, en la cual vamos a basar ciertas leyes, se van a reformar, va a haber una propuesta de parte del presidente y de quienes están a cargo de esta propuesta de cambio, ¿no? Y esto de aquí igual nos llevará a unas elecciones populares dentro del siguiente bloque, es decir, una vez que ganemos la constituyente, si se llegara a dar de esta manera, por el sí, obviamente, habrá una reforma dentro de las leyes y se creará una nueva constitución. Igual nos van a llamar para nosotros, igual votar por el sí o no, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la nueva constitución. Es decir, que va a haber un cambio, va a haber una reforma de leyes en las cuales vamos a cambiar ciertas cosas que dentro de nuestra actual constitución están mal, a mi parecer, ¿no? Porque también, imagínense, nosotros somos un país pequeño y tenemos una constitución conformada por 444 artículos. ¿Y usted está de acuerdo en que sean ahora solo 150? No creo que sean 150, creo que más bien es una propuesta inicial. Creo que esto de aquí lo analizarían en un debate, obviamente, entre todos los que van a conformar esta constituyente y van a hacer una nueva constitución en la cual sí van a proteger los derechos del ciudadano de bien. Okay. Antes de hablar de los pros y los contras de una asamblea constituyente, José David, quisiera conocer acerca del proceso específicamente. Por ejemplo, cómo serán seleccionadas las personas que van a redactar, en caso de que gane el sí, la nueva constitución. Claro, dentro de este proceso, obviamente, primero tendremos que, en estas elecciones populares, que estamos el 16 de noviembre, elegir la constituyente. Luego de la constituyente vendrá otro nuevo proceso electoral para escoger, en este caso, a las personas que van a estar dentro de la Asamblea Constituyente y nos van a representar en una curul. Este sería otro proceso electoral. Correcto, es otro proceso electoral en el cual nosotros vamos nuevamente a elecciones populares a escoger nuevos candidatos. Bien, y luego de aquello, pues, ¿qué tiempo, hablemos de tiempos aproximados en que se demorarán, por ejemplo, en elegir, en redactar la Constitución, en proponerla, en someternos nuevamente a votaciones? ¿Cuánto tiempo estará el Ecuador en ese limbo, podría decirse, porque al no tener constituyente estamos como en el limbo todo el país? Claro que sí, claro que sí. En este caso, primero tendríamos que elegir a los que nos van a representar en la Asamblea Constituyente en una curul. Luego de esto tomará como mínimo 2 años como para, o bueno, puede ser un poquito menos, pero tienen que reformar la Constitución, crear una nueva y lanzar la propuesta a los ecuatorianos en este caso, que igual vamos a decidir si sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta nueva Constitución. Entonces, el proceso es un poco largo, no les voy a mentir, es largo, es un proceso que se llevará a cabo, pero es algo para el bien ciudadano y para todos los ecuatorianos que gritamos actualmente o que pedimos actualmente más seguridad, más derechos y que no se nos vulneren los derechos como tal al ciudadano de bien, sino más bien quitarle esos derechos al delincuente que hoy día nos tiene en la situación actual que estamos. Este proceso, que dura aproximadamente 2 años, usted nos ha dicho, ¿cree que generaría inestabilidad al país? Pues yo creo que más bien esta propuesta de cambio es algo que nos va a convenir a todos. Entonces, ¿pero cree que generaría inestabilidad sin una brújula que seguir? En la actualidad, pues creo que sí, estaríamos en algo que es un proceso que dura años y que tenemos que igualmente formularlo bien para que la ciudadanía esté de acuerdo. Recuerden que nosotros somos los que vamos a dar el sí o el no por la propuesta de la nueva Constitución. Bien, ahora, hablando de la Constitución, usted es experto en leyes, José David. ¿Cómo calificaría a la actual Constitución, a la Constitución del 2008? Bueno, yo creo que la Constitución del 2008 fue creada
en base a ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente esto de aquí, la Constitución actual, no nos apoya a los ciudadanos de bien, sino más bien al delincuente, al que delinque, al que está en las calles y nos trata de la peor forma. Es decir, que hay ciertos vacíos legales y hay ciertos artículos o leyes que benefician al delincuente más que a nuestros ciudadanos de bien, a la policía, a los militares que necesitan más resguardo y más apoyo, y más bien se están yendo en contra de nosotros, en contra de nuestros derechos que nos vulneran. Por ejemplo, le puedo hablar sobre el artículo 35, en el cual habla sobre ciertos temas que son de atención prioritaria. Ahí están los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, y aún así, dentro de este mismo artículo, encontramos a los PPL, a las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria. Imagínense ustedes, ecuatorianos, ¿creen ustedes que esto es conveniente para la ciudadanía del Ecuador? ¿Creen ustedes conveniente que un PPL esté dentro del grupo de atención prioritaria? ¿Qué propondría usted, por ejemplo, o qué trato propondría usted para las personas privadas de libertad? Yo creería que más En bien... una nueva constitución, digamos que usted es electo para redactar la constitución. Ojalá en José algún David. momento nos tomen en cuenta. Ojalá, porque es experto en Derecho y además también es joven, a la final es el país que nos va a quedar a nosotros. Claro que sí, nosotros vamos a tomar la posta de nuestros antecesores, en este caso, vamos a seguir adelante. Usted, José David, ¿qué propondría? ¿Qué trato propondría usted para las personas privadas de libertad? A ver, yo creo que actualmente con la Constitución no se cumplen ciertos reglamentos establecidos para los PPLs. Por ejemplo, dividirlos en secciones, que deberíamos dividir en secciones a los PPLs y garantizar también derechos de los PPLs que obviamente son necesarios. Tampoco Bueno, podemos quitarle... para dividirlos por secciones, por ejemplo, no hace falta una constituyente. No, no hace falta, pero no se cumple. Entonces tenemos que garantizar que se cumpla lo que se establece en la Pero podría cambiarse Constitución. sin constituyente. También podría cambiarse, correcto. ¿Qué trato propondría usted? Primero, dividirlos por secciones, luego... Claro, yo creo que en base a esto, reformular o reformar en este caso la Constitución de los derechos de los PPLs en este caso. ¿Cuáles son los derechos que deben tener las personas privadas Los derechos de las personas privadas de libertad se encuentra establecido en el artículo 71, si no me equivoco, de la Constitución de la República del Ecuador, donde establece todos los derechos que ellos tienen. Pero en base a esto hay que hacer una reforma, ¿por qué? Porque obviamente hay ciertas cosas que nos limitan, ¿no? Que hay vacíos legales que debemos cambiar dentro de este artículo. ¿Cuáles son esos vacíos legales que hay que cambiar? Bueno, yo creo que hay ciertos numerales que disponen dentro de la Constitución que deberíamos cambiar sobre los derechos de los PPLs, exactamente. Y aparte de eso también, al momento de juzgar o al momento de llevarlos en contra de la justicia, deberíamos garantizar también que el juez competente o la autoridad competente pueda, en este caso, legislar de manera correcta. Pero si bien lo vemos en el artículo 77, ahí habla sobre ciertas limitaciones al momento de decidir por el juez. Bien. ¿Y esto es algo para lo que es necesario una constituyente? Correcto, es necesario para reformar estas leyes que están avaladas obviamente en nuestra Carta Magna, y obviamente necesitamos realizar cambios en estos articulados, porque es necesario que la ciudadanía sepa que con esta nueva constituyente vamos a reformar esto para el bien ciudadano. Bien, usted calificaba al inicio la Constitución del 2008 como una constitución garantista de derechos. Correcto. ¿No cree usted que eso es bueno para los y las ecuatorianos? Yo creo que sí es bueno, pero por eso digo, la constituyente es una propuesta, una reforma, un cambio para un país mejor y para tomar mejores decisiones, como en este caso como ciudadanos, como políticos y como representantes de nuestro país. Mire, que desde el punto de vista jurídico, la Constitución del 2008 es considerada como una constitución garantista y progresista, que amplía, por ejemplo, los derechos humanos y sociales. Hablamos de derechos en salud, educación, vivienda y trabajo digno. Además, esta Constitución también reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural e introduce los derechos de la naturaleza, Pachamama, algo que es inédito en el mundo, y es que la Constitución que tiene actualmente el Ecuador es una de las mejores calificadas en el mundo entero por la OEA, y de hecho digna de tratamiento y de estudio justamente por el hecho del derecho que le dan a la naturaleza en nuestra Constitución en todo el mundo.
Correcto, mi estimada Brigitte, lo que usted dice está establecido dentro de la Constitución y a nivel internacional conocen nuestra Constitución. Nosotros defendemos los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales. En este caso, lo que vamos a reformar no es eso, sino no se dejen comer cuento de la gente que viene y te dice, vota no por esto, esto, esto. No, hay que analizar bien la propuesta. La nueva constituyente está basada para reformar ciertos artículos que no son necesarios en la actualidad, por ejemplo, para los PPLs, que ellos tienen más derechos, obvio, que nosotros, o casi pueden tener los mismos derechos. La narrativa que se maneja es, por ejemplo, o parecería que el único cambio que se va a hacer es con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, porque he tenido la oportunidad de conversar con varias personas que promulgan el sí y esa es la defensa que tienen, el cambio de algunos artículos que pone como grupos de atención prioritaria a las personas privadas de libertad. Ese es el fundamento que tienen para apoyar el sí en esta consulta popular. Le pregunto yo a usted, doctor, ¿eso no puede cambiarse sin necesidad de una constituyente? Realmente podríamos hacerlo, pero como bien sabemos, también está la Corte Constitucional que no nos deja ciertas veces trabajar o hacer lo que nosotros proponemos, ¿no? En este caso, lo que propone el presidente de la República y los asambleístas. Bien, querido José, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimada Brigitte, por este espacio. Un lindo día para todos. Gracias por vernos.